Bienvenidos a su programa favorito, como siempre, hablando de temas súper interesantes, pero esta vez fíjense que ya saben que le tengo un amor a los niños y al desarrollo y demás. Entonces, precisamente el día de hoy estamos con María Fernanda Cubas, hablando sobre el desarrollo socioemocional, que ahí se me traba. Entonces, aquí está María Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Nash. ¿Y tú? No, pues muy contenta porque hoy vamos a hablar de un tema. A ver, primero, fíjense, esta palabra me trabo porque no es muy común, no la escuchamos mucho. Y si no lo escuchamos mucho, pues menos entendemos a qué se refiere, que es una parte súper importante de cualquier ser humano, de cualquier persona. Ojalá que todos creciéramos entendiendo esto y que nuestros papás tuvieran las herramientas para ayudarnos a tener un desarrollo más sano y no necesitaríamos de tantos tratamientos ya de adulto, que ya es como ponerle un curita en lugar de empezar desde abajo. Entonces, a ver, primero, ¿qué es el desarrollo socioemocional? Ok. Bueno, pues esta palabra tiene como dos partes, ¿no? La parte social y la parte emocional. Okay. El ser humano al final siempre termina siendo un ser social. Vivimos en comunidades, aprendemos de los demás, entonces es un punto muy importante. Y justo antes, pues casi no se platicaba, ¿no? Sino era más esta parte de desarrollo físico y desarrollo cognitivo. Sí, como que lo de emocional no era algo que nos preocupara, ¿no? Era como que está ahí y ya no tenemos que hacer mucho. Exacto. Entonces, justo este término se empezó a usar más o menos por ahí de los 90s. Entonces ahí es donde lo empiezan a utilizar y le van dando esta importancia al desarrollo, pues justo de cómo nos comportamos con los demás, esta interacción que tenemos con los demás, y la parte emocional, que es desde el saber reconocer cómo nos sentimos, ¿no? Estas emociones que sentimos, cómo las expresamos. ¿Y qué son? ¿No? Sí. Entonces creo que desde ahí, y a veces lo podemos ver inclusive con nosotros adultos, que te preguntan, ¿y cómo te sientes? Pues no sé, ¿no? O sea, como que... O enojado y en realidad estás triste. Exacto. O triste y en realidad estás que te lleva, ¿no? Exacto, sí. Lo vas mezclando. Entonces, si para nosotros como adultos es difícil, imagínate para los niños, ¿no? O sea, los niños de repente solo explotan y no saben ni por qué se sintieron así, ni cómo se sintieron, ni cómo solucionarlo. Entonces, pues empieza a dar esta parte del desarrollo socioemocional que justo pues abarca toda esta parte, ¿no? Desde el identificar, comprender, saber cómo manejarlas y en esta parte de interacción, desde resolución de problemas como empatía con los demás, ¿no? Eso está bien fuerte. Ahora en día la empatía es algo que de verdad nos hace falta y muchísimo, y a los niños también. Ahora, te quiero preguntar, porque cuando dices desarrollo socioemocional, me recuerda a mí con todo lo que nos estás explicando, inteligencia emocional, o sea, creo que parte de ahí, ¿no? Inteligencia emocional, que lo hemos hablado con muchos especialistas, pero es saber qué emociones tenemos, cómo se sienten, porque cada persona las puede sentir distinto. A lo mejor yo si me siento enojada, en lugar de gritar o patalear, a lo mejor me pongo a llorar y me encierro en una... O quizás me pongo a correr, o quizás me pongo a reír, porque, o sea, no, varía muchísimo. Y a lo mejor alguien dirá, está loca, pero no es que estés loca, es que cada emoción la vive distinta cada persona, ¿no? Sí. Esto es en los adultos, y yo estoy hablando así como que de mí, pero en los niños sí, pero en los niños, hijo, o sea, pueden ser desde tirarse al piso, pegarse en la cabeza, o sea, ¿a poco no? Sí, la verdad es que, bueno, yo trabajo en una escuela con niños de kinder, entonces manejo más o menos de 2 a 6 años. Y es impresionante además, justo por edades, como hay algunos que ya lo pueden expresar, hay otros que es el berrinche, hay otros que se quedan como mudos, ajá, exacto. Entonces, una de las partes importantes de este desarrollo socioemocional es justo el que el niño se vaya conociendo y que nosotros como papás vayamos conociendo cómo es nuestro niño, ¿no? Igual y el temperamento del niño es más explosivo, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos que irlo ayudando a regularse y que no en cualquier momento explote. Y empiece a aventar cosas, ¿no? Exacto. Que suele haber. Sí, justo. Tenemos que empezar a ayudarlos a que ellos también se vayan conociendo y creando esta parte del autoconcepto inclusive, ¿no? De ellos. Esta imagen que ellos tienen de sí mismos es algo que nosotros tenemos que ir formando también desde el principio, porque esto también va a marcar la pauta, o sea, la relación de papá e hijo y el cómo es el trato y esta conexión que hay, va a marcar la pauta de cómo va a ser las relaciones del niño con los demás, ¿no? Entonces... O sea, y todos los papás que nos ven y que no soportan a sus nueras, a sus yernos, o sea...
siento decirlo así, pero como que ustedes sí son responsables, ¿eh? O sea, de alguna forma sí. Entonces, bueno, no se vayan, que ya regresamos con más, con nuestra psicóloga el día de hoy, María Fernanda Cubas. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre las etapas. Así que no se vayan, no les puedo decir mucho porque la verdad no sé. Tenemos que esperar a la experta. No se vayan, que ya volvemos con más. Bueno, regresamos con nuestra psicóloga el día de hoy. Y bueno, platicando sobre el desarrollo socioemocional, ya me lo aprendí ahora sí, socioemocional. Y bueno, ya hemos hablado un poco que tiene que ver con la inteligencia emocional, que estamos aquí los papás para ayudar a guiar, pero también para entender. Esta parte me cuesta un poquito de trabajo entenderla, porque muchas veces, o sea, ¿cómo le hacemos si ni nosotros mismos conocemos nuestras propias emociones? Sí. Fíjense nada más qué responsabilidad tan grande. Entonces, bueno, hay dos partes, yo creo. A ver, corrígeme si estoy mal. Entonces, como papás, es la responsabilidad de conocerte a ti mismo. Y a la par, vas con ese mismo aprendizaje, vas acercándote a tu hijo para aprender sus emociones y de alguna forma compartiendo el aprendizaje. Porque les juro que esto es tan nuevo que muchos de nosotros no tenemos ni idea en dónde estamos parados con esto de las emociones. Ahora, sí, tenía que decirles eso, lo tenía que sacar de mi pecho. Entonces, ahora sí, hablando sobre etapas, ¿cuándo empieza el desarrollo socioemocional? Es que justo, por ejemplo, esta parte de habilidades socioemocionales, pues no nacemos con ellas, ¿no? Entonces, se empiezan desde el momento en que nosotros nacemos, ¿no? Por ejemplo, este vínculo con la mamá, ¿no? Cuando estamos bebés, pues, ¿qué pasa? Los papás son los que satisfacen las necesidades, llora el bebé y entonces es, no, quiere comer o quiere que lo limpien, o, ¿no? Y esta parte del apapacho. Esta primera conexión con los papás, que es lo que llamamos apego, es lo que marcaba, que era lo que comentábamos hace ratito, que marca toda la interacción con los demás. Desde ahí estamos empezando con la parte socioemocional. O sea, desde ahí estás creando el vínculo, estás empezando a crear ese lazo para más tarde ir avanzando, ¿no? Como por etapas. Depende mucho la etapa que está viviendo el niño. Inclusive lo puedes ver, por ejemplo, hablábamos más o menos desde el nacimiento a los 6 años, la diferencia que hay entre los niños de esa edad es abismal, ¿no? O sea, tú ves a un niño de 2 años contra uno de 5 y están en otro rollo. Entonces, justo lo que tenemos que buscar es, dependiendo de la etapa, ver de qué manera podemos irlos ayudando a que ellos tengan, pues, esta tranquilidad, esta... Que no causarles ansiedad, porque muchas veces, también lo tengo que decir porque esto lo traigo atorado, es que me da mucha risa. Fíjate, que este tipo de cosas no las consideramos importantes, pero por ejemplo aquellos papás que dicen, no lo voy a cargar de la cuna, porque entonces se va a acostumbrar a que lo tengamos cargado todo el tiempo y entonces no, mejor no lo voy a cargar, lo voy a dejar en la cuna y que llore 1 hora para que aprenda. O sea, ¿qué onda? ¿Para que aprenda qué? Si no es adulto, para que entienda qué, si es una necesidad que tiene. ¿No? Sí. Ya me enojé. Ya ahora sí ya me enojé. Emociones. No, pero ¿estás de acuerdo que eso son tonterías? Y es la falta de información, es la falta de educación. Pero ese tipo de cosas pasan. Cuando decías eso recordé porque es cubrir esas cosas para no causarles ni ansiedad ni nervios innecesarios, ¿no? Sí, justo... por ejemplo, yo me acuerdo que a veces decíamos, ¿no? Este típico bebé que llora muchísimo, ¿no? Y que a veces hasta la mamá dice, ya, ¿no? Ten tú. No, y el otro, no, pues ten tú, ¿no? Y a ver quién puede con el bebé porque yo ya no puedo. Todo esto, a pesar de que nosotros creyéramos que los niños no lo sienten, todo eso lo va sintiendo, ¿no? El rechazo. Exacto, lo van recibiendo. Entonces es esta parte, por ejemplo, cuando son bebés, del apapacho, de saber cuándo llora, que la verdad es que esto... Yo no soy mamá, pero las mamás lo tienen, bueno, manejadísimo, ¿no? Llora y es que tiene hambre, ¿no? Es que ya se hizo el baño, ¿no? Por ejemplo, desde esta parte de aprender por qué es el llanto, ¿no? Ya va creando ese lazo. Cuando son un poquito más grandes, supongamos unos 2 añitos, que ya están en esta parte que ellos se ven...
pues externos a mamá, ¿no? Ya no son uno mismo, sino que ellos ya están un poco empezando a explorar toda esta parte, es dejarlos que exploren, irlos guiando, que conozcan su mundo, ¿no? Porque es parte de irse conociendo ellos. Al final, justo, la parte socioemocional es también que ellos vean quiénes son y quiénes son en este mundo, ¿no? O sea, que aprendan también qué son, ¿no? Que ahorita regresando del corte comercial les tengo otra. Para todos aquellos papás que por ahí de los 2, 3 años no dejan a sus hijos que anden en el piso, que se ensucien, que toquen texturas, que no se pueden ensuciar al momento de comer, no pueden agarrar el espagueti con las manos. ¡Uy! Pero ahorita regresando les toca regañiza. No se vayan que ya volvemos con más. Y regresamos, seguimos con este tema del desarrollo socioemocional y les decía que regresando voy a regañar a aquellos papás, y por ahí tengo uno que otro nombre, ¿eh? No los voy a decir por respeto, les juro, a los niños, no a ustedes. Pero estos papás que regañan a los niños porque están tocando cosas, porque se están ensuciando, porque están jugando con la tierra, porque se comen el pasto, porque se ensucian cuando quieren comer el espagueti con las manos. Necesito aquí un poco de apoyo, ¿eh? Pero es que es parte de conocer texturas, saber de qué color es el mundo, saber a qué sabe el mundo. Yo te juro, tengo recuerdos de cuando comía tierra. Les juro que tenía, y no que mi mamá fuera una irresponsable, pero esa conexión que empiezas a hacer con las cosas, ¿no? Hasta los olores, todo eso me parece a mí súper importante. Y hacer esa crueldad de no puedes andar, no, levántate, ven y siéntate. Tacaño, no se puede, o sea, es imposible. Ahora sí, regáñalos. No, justo como en esas edades es todo muy sensorial, ¿no? Entonces, inclusive en los kinders, pues, ¿qué hacen? Es todo tocar, ¿no? Y te ponen a hacer, yo me acuerdo que de repente a nosotros, a los niños, les ponemos que si pintura y embárrate, o hasta les hemos puesto como cremita para afeitar. Hay algunos juegos que de repente les hacen que en diferentes cubetas les ponen diferentes materiales y entonces los niños tienen que ir caminando de cubetita en cubetita, ¿no? Toda esta parte de ir sintiendo y conociendo, pues a ellos al final les ayuda, ¿no? Y es pues una aportación más a ellos. Ahora, dependiendo de las etapas, que era un poco lo que comentábamos, pues es cómo podemos ir incentivando este desarrollo. Hablábamos un poquito de los bebés, ¿no? Esta parte de aprender el llanto, el contacto físico, un poquito de los 12 a los 36 meses, por ejemplo, más o menos, es esta parte de explorar mucho el juego de imitación, de festejarle los logros, ¿no? Inclusive a veces no lo creemos importante, pero hasta el hecho de que de repente, no sé, se paran o lograron pegar algo y el decirle, wow, lo hiciste padrísimo, good job, ¿no? Exacto. Esta parte a ellos también los va reforzando, ¿no? En que son buenos, en que pueden, y van creando ellos también el autoconcepto del cual hablábamos hace ratito, ¿no? Un poquito, por ejemplo, yéndonos hacia los 3, 5 años, ya viene más esta parte social, ¿no? A veces, mientras más chicos, y hasta lo podemos ver con niños de 2 años, que de repente los ves y se ponen con juegos y cada quien por su lado, ¿no? Porque apenas están en esta parte de yo, en donde estoy, ¿no? Y mis cosas. Y ya mientras más van creciendo, va esta parte de socialización, que es donde justo tenemos que empezar a reforzar la parte de resolución de conflictos, de empatía, ¿no? De entender que no nada más soy yo, sino está el de al lado, y el de al lado tiene el mismo derecho que yo, ¿no? Qué peligro ahí cuando no lo hacemos bien. Sí, justo. Y esta parte de respeto y de entender que también está el otro y que nos tenemos que escuchar. Sí, de por sí a los grandes nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces... Uy, imagínate. Sí. Entonces enseñarles eso que es súper importante, porque luego empezamos a ver a estos niños, ¿no? Verdugos, reyes del universo. ¿A poco no? Que como que marcan territorio y de aquí yo mando y nadie puede. Y son niños que los ves portándose así. O sea, imagínate lo que van a llegar a ser como adultos. Un Donald Trump, perdón, se me salió, pero es real, ¿no? Sí. Yo creo que eso le pasó, pobrecito señor, pero yo creo que sí pasa. Sí, la verdad es que creo que es algo muy importante que a veces dejamos a un lado, ¿no? Inclusive hay papás de, no, tú ponte duro, ¿no? Y es esta parte de, en vez de lograr una comunicación con los demás, de que el niño pueda entender que el otro también piensa y piensa diferente a mí, y podemos llegar a un acuerdo
acuerdo entre los dos. Y no tenemos que pensar igual. Exacto, ni tenemos que pensar igual, ni se tiene que hacer lo que yo diga, o no tengo que hacer lo que el otro diga, ¿no? Sino también podemos llegar a un acuerdo. Es muy importante y todo esto también lo logras con el juego, por ejemplo. Pues también es súper importante que los niños jueguen. Pero primero que tengamos conciencia, sí, de todas estas etapas. Y fíjense que es muy importante, me parece una responsabilidad, pero así, bueno, yo creo que la responsabilidad más grande, todos los que somos papás, ir leyendo siempre, buscar libros, no en internet, porque muchas veces en internet la información no siempre es correcta y no siempre está actualizada a los descubrimientos, research que han hecho. Pero hay muchos libros que ustedes pueden ir buscando en las librerías, como esta o como otras, o comprar libros, en donde habla del desarrollo dependiendo de la etapa en la que está tu hijo. Y no importa que sean adolescentes, que tengan 10 años, que tengan 8 años, el estar leyendo constantemente qué es lo que está pasando en el cuerpo, en el cerebro de tu hijo, te juro, te ayuda muchísimo. Ahora sí, nos tenemos que ir por otro corte comercial y ya volvemos, no se vayan. Ahora sí, en el último segmento, en donde no se preocupen, que ya los regañamos mucho, pero todavía hay luz, o sea, hay forma de ayudar. Y no se preocupen porque la culpa a veces ayuda, no, nos perjudica muchísimo, ayuda a que seamos peores padres, esto de la culpa, porque queremos enmendar errores sintiéndonos culpables y eso también se transmite. Entonces, no, dejen la culpa, mejor hay que empezar a educarnos sobre estos temas. Entonces, ahora sí, hablando sobre algunos consejos que les podemos dar para todas aquellas mamás primerizas, sobre todo porque nos sentimos perdidísimas con el primer hijo siempre, y para todos aquellos papás que como que no saben por dónde empezar. Sí, justo también me gustaría nada más recalcar tantito, Nash, un poquito de lo que decías ahorita. Digo, al final ser papá no tiene guía, ¿no? O sea, no tiene un manual que te diga esto funciona, esto no. Además, los niños son, cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, lo que te puede funcionar con tu primer hijo, con el segundo igual y ya no, ¿no? Pero creo que es justo importante lo que mencionabas y ahorita aprovechando que estamos aquí, hay muchísimos libros que inclusive, no nada más en el tema socioemocional, sino en general en desarrollo físico, cognitivo, que inclusive nos puede ayudar a ver como en dónde están nuestros hijos, pues los pueden encontrar aquí, que mejor que los papás se puedan empapar un poquito, porque justo pues depende de nosotros este ambiente que les hagamos a los niños para que ellos se puedan ir desarrollando, ¿no? Y pues, bueno, algunos tips ahora sí que yo podría pasarles. Uno sería en esta parte de conocer a nuestros hijos y de que podamos inclusive anticiparnos a ciertas conductas, ¿no? Antes de que el niño ya está a dos de explotar, ¿no? Porque ya se le fue llenando ahora sí que como que el jarrito durante el día, pues justamente platicar, por lo menos darnos unos 5 o 10 minutos. Yo sé que a veces los papás entre el trabajo, entre los quehaceres de la casa, estamos full, ¿no? Pero sí darnos unos 5 o 10 minutos para escuchar el día del niño, cómo se sintió, qué hizo, cómo respondió a ciertas cosas, ¿no? Eso también nos va a ir dando un panorama como hacia dónde podemos irlo orientando y cómo podemos irlo ayudando a él, ¿no? Ver esta percepción del mundo que él mismo tiene. Sí. El tema del juego que tocábamos hace ratito es súper importante, sobre todo cuando lo hacemos con más personas o inclusive si no podemos, pues entre papá y el hijo ya somos dos, ¿no? Entonces en esta parte inclusive donde los niños tienen que aprender a perder y a ganar, a tomar turnos, a justo poder expresar sus emociones, porque en la parte del juego sale todo, ¿no? Inclusive lo toman hasta en empresas, ¿no? Para adultos, con los niños más. Eso es súper importante y de verdad es muy importante porque a veces para que el bebé o el niño no haga un berrinche, los dejamos ganar. Y ahí les encargo al rato a los niños de 12 años que no les gusta perder y que empiezan a aventar cosas y que se empiezan a volver locos porque ellos nunca han perdido en la vida. Y eso es parte de esta resiliencia que hay que crearles, de puedes perder y puedes ganar y no pasa nada. Eso sí, me parece súper importante. Bueno, ténganlo ahí. Ajá. Sí, justo. Pues esta parte de elogios, ¿no? De hacerles ver las cosas que hacen bien, inclusive también el llegar a acuerdos. Esta parte es súper importante, ¿no? Y hasta lo podemos manejar con el niño como, ok, perfecto, ¿no? Tú quieres esto, yo quiero esto, ¿no? Hacerle ver estas cosas y cómo lo vamos a arreglar. Entonces creo que eso también es muy importante.
Hay algunos juegos que también me gustaría como inclusive darles, que creo que pueden llegar a ser bastante buenos. Y se los podemos manejar de diferentes formas para que sea como jugando, ¿no? Esta parte del termómetro, donde pueden ser como supongamos, una estrella de mar o un laguito calmado, supongamos, hasta el tornado, ¿no? Y le podemos preguntar inclusive al niño cuando empieza el día, ¿cómo te sientes? Porque de por sí, si a nosotros como adultos, ¿no? A veces te levantas y dices, hoy estoy de malas, ¿no? O sea, hoy voy a explotar con el primero que vea. Un niño también puede pasarle, ¿no? Entonces puede llegar a no sé, iniciar su día y decirte, hoy estoy como tornado. Ah, bueno, pues ¿qué podemos hacer, no? Para que bajes esa parte. Entonces igual y podemos ver que puede jugar con la pelota y eso lo hace que se relaje. Pues vamos encontrando como algunas dinámicas con ellos para que ellos puedan tranquilizarse. O inclusive podemos irlo viendo durante el día, ¿no? Ya cuando regresan de la escuela y ahorita cómo te sientes y que ese termómetro nos ayude a ir viendo Eso me parece súper interesante. Oigan, se nos acabó el tiempo, pero si quieren ver algunos más consejitos, algunos otros jueguitos, pues síganos en redes sociales porque lo estaremos subiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias porque nos ayudaste un buen. Y aquí está toda su información para que la sigan o si se quieren poner en contacto con ella, pues aquí está la información. Muchísimas gracias. Y hay que ponernos en los zapatos de los niños también. Recuerden que ustedes también fueron niños. Ok, ahora sí, hasta la próxima.